Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo, que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web, te voy a hablar de la historia del lenguaje HTML. Antes de empezar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo, y dos formas de contactar conmigo, a través de mi correo electrónico sergio.lujan@ua.es y a través de mi cuenta en Twitter @SergioLujanMora. Si ya has visto las dos partes del vídeo Historia de la web, su nacimiento, sabrás que Tim Berners-Lee es considerado el padre de la web, porque desarrolló las tres tecnologías fundamentales en las que se basa la web: HTML, Hypertext Markup Language, el lenguaje de marcado o etiquetado que se emplea para crear, para escribir los documentos o páginas web; URL, Uniform Resource Locator, el localizador de recursos uniforme, el sistema de localización o direccionamiento de los documentos web; y HTTP, Hypertext Transfer Protocol, el protocolo o lenguaje con el que se comunican el navegador y el servidor web, y que se emplea para transmitir los documentos web por Internet. Lo que nos interesa para este vídeo es que Tim Berners-Lee desarrolló la primera versión del lenguaje HTML. En este vídeo te voy a explicar la evolución del lenguaje HTML durante sus primeros años. La mejor información sobre los primeros años del lenguaje HTML la podemos encontrar en el libro Rugged on HTML4 del año 1998. Afortunadamente, existe una versión online del capítulo 2 de este libro, el capítulo que está dedicado a contar la historia de HTML. Dave Rugged, uno de los autores de este libro, fue el editor de la especificación del lenguaje HTML durante muchos años, así que lo que nos cuenta en su libro lo sabe por haber sido protagonista de ello en primera persona. Tim Berners-Lee desarrolló el lenguaje HTML a partir de SGML, Standard Generalized Markup Language, un estándar ISO del año 1986 que se emplea para la organización y etiquetado de textos. El lenguaje SGML sirve para especificar las reglas de etiquetado de documentos y no impone en sí ningún conjunto de etiquetas en especial. Por tanto, SGML es equivalente al actual XML. Como podemos ver en este ejemplo, un documento creado según SGML se parece bastante a HTML, o mejor dicho, HTML se parece a SGML, ya que SGML es anterior a HTML. El uso de una pareja de etiquetas para marcar partes del texto en HTML está tomado directamente de SGML, al igual que ciertas etiquetas como P, los encabezados H1, H2, etc., o las etiquetas de lista como OL, UL y LI, que eran muy comunes en lenguajes creados a partir de SGML. Sin embargo, lo que SGML no incluía, y sí que es una invención propia de Tim Berners-Lee, es la etiqueta A con el enlace href para los enlaces o hipervínculos. Recordemos que noviembre de 1990 se suele fijar como el nacimiento de la web. Tim Berners-Lee publicó su primer sitio web y realizó la primera conexión desde un navegador mientras trabajaba en el CERN, el Laboratorio Europeo de Investigación en Física de Partículas en Suiza. Voy a emplear el siguiente diagrama para seguir la evolución del lenguaje HTML. En la parte superior se muestra la evolución del lenguaje HTML, mientras que en la parte inferior se muestra la evolución de los navegadores más populares. Por ahora nos vamos a fijar en los primeros años del lenguaje HTML, hasta la publicación de la versión 4. Las primeras versiones de HTML no fueron estandarizadas, en parte porque su uso no estaba muy extendido, así que no era necesaria una estandarización formal. El primer intento de estandarización lo encontramos en el borrador Hypertext Markup Language de junio de 1993, escrito por Tim Berners-Lee y Daniel Connolly. Este documento se considera la primera versión del lenguaje HTML, la 1.0. Daniel Connolly desarrolló el primer DTD de HTML, como podemos leer en este mensaje de junio de 1992.
Esta primera versión de HTML no disponía de algunos elementos que son imprescindibles hoy en día en las páginas web, como las tablas y los formularios. Y por otro lado, permitía crear documentos que hoy en día no son válidos, como este ejemplo en el que no aparecen ni la etiqueta head ni la etiqueta body, y la etiqueta title está escrita al mismo nivel que el resto del contenido de la página. En julio de 1993 se comenzó a trabajar en la especificación de la siguiente versión de HTML, que dio lugar a HTML+, en noviembre de 1993, que nunca llegó a estandarizarse. HTML+ estaba compuesto de encabezados, párrafos, listas, figuras, tablas, formularios, texto preformateado y fórmulas matemáticas. La principal novedad de HTML+ es que incorporaba por primera vez las tablas y los formularios. Por cierto, si se revisa el documento de HTML+, se pueden encontrar algunas cosas curiosas, como la propuesta de la etiqueta fig con la etiqueta caption para definir figuras. ¿Y por qué es curioso? Muy sencillo, estas dos etiquetas finalmente no formaron parte del estándar de HTML. Sin embargo, en HTML5, la nueva versión de HTML, incorpora como novedades las etiquetas figure y fig caption, que son muy parecidas a fig y caption. Otra curiosidad de HTML+ es que incorporaba la posibilidad de definir ecuaciones matemáticas en HTML. Esta característica al final no se incluyó en HTML, pero dio lugar a un lenguaje totalmente independiente, llamado MathML, que ya va por la tercera versión. Quizás te estés preguntando, ¿llegó a existir un navegador que aceptase las nuevas etiquetas de HTML+? Sí, por supuesto. Se llamaba Arena y era un navegador desarrollado como prueba de concepto para mostrar las nuevas posibilidades de HTML. En octubre de 1994 se funda el W3C, el World Wide Web Consortium, que a partir de entonces se encargará del desarrollo de las tecnologías que mueven la web. Y por fin llegamos a noviembre de 1995, cuando se publica HTML 2.0, la primera versión de HTML que fue realmente un estándar. En concreto fue un Request for Comments, aún no era una recomendación del W3C. Mientras tanto, empezó a fraguarse la primera guerra de los navegadores, entre Microsoft y Netscape. Un elemento de esa guerra fue la inclusión de ciertas características especiales en los navegadores para distinguirlos de la competencia. Así, por ejemplo, Netscape inventó la etiqueta Blink, mientras que Microsoft inventó la etiqueta Marquee. Ambas etiquetas no han formado parte del estándar en ningún momento y no se deben emplear. En enero de 1997 se publicó HTML 3.2, la primera versión estandarizada por el W3C. Y en diciembre de 1999 se publicó la última revisión, HTML 4.01. ¿Qué pasó a continuación? El W3C abandonó el desarrollo de HTML y concentró todos sus esfuerzos en el desarrollo de XML, un metalenguaje que define unas reglas para definir otros lenguajes. En enero de 2000 se publicó XHTML 1.0, una reformulación de HTML4 utilizando como base XML 1.0. XHTML 1.0 era como HTML 4.01, tenía las mismas etiquetas, pero imponía unas reglas más estrictas para que los documentos fueran válidos. Y una revisión de XHTML 1.0 fue publicada en agosto de 2002. Sin embargo, XHTML no triunfó y la gente seguía usando HTML. ¿Por qué? Seguramente porque XHTML era muy estricto y la gente no estaba preparada para ello. Así que en el año 2004, un grupo llamado WOT-WG y formado por Apple, Mozilla y Opera se forma y comienza el desarrollo de un HTML más cercano a la gente.
el W3C rectifica, cancela el desarrollo de XHTML y se une a WAT-WG para desarrollar HTML5. Si quieres saber más sobre el nacimiento de HTML5 y cómo fue que el W3C canceló el desarrollo de XHTML, y ya por último, si quieres leer alguna cosa más sobre la historia del lenguaje HTML, por ejemplo, para contrastar todo lo que te he contado aquí, te recomiendo estas dos lecturas.